Alejandro García era un hombre que lo tenía todo. Un patrimonio de 200 millones de euros, un ático de lujo en el corazón de Madrid, empresas por toda España y el respeto de todos en el mundo de los negocios. Era un hombre frío, distante, que nunca se dejaba llevar por las emociones y que consideraba los sentimientos una debilidad imperdonable. Pero aquella tarde de octubre, cuando volvió a casa antes de lo previsto y escuchó a su empleada del hogar llorando al teléfono en la cocina, algo cambió para siempre. Rosa, la mujer que limpiaba su casa desde hacía 3 años y a la que él siempre había tratado como parte del mobiliario, estaba sollozando con una desesperación que le encogió el corazón de una forma que no creía posible. Y las palabras que escuchó pronunciar lo dejaron petrificado en el umbral de la puerta. Rosa estaba diciendo que necesitaba un piso antes de mañana, que si no los servicios sociales le quitarían a su hija para siempre, que ya no sabía qué hacer. Alejandro no entendió de inmediato qué significaba, pero cuando descubrió la verdad, cuando comprendió lo que Rosa realmente necesitaba, tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos, de una manera que ninguno de los dos habría podido imaginar jamás. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Alejandro García había nacido rico, a diferencia de muchos otros empresarios que gustaban de contar sus historias de pobreza y superación. Era el hijo único de una de las familias más adineradas de Madrid, herederos de un imperio empresarial que se extendía desde la construcción hasta el sector inmobiliario, pasando por las finanzas y el comercio internacional. Había frecuentado los mejores colegios, las mejores universidades, los mejores círculos. Nunca había conocido el hambre, el miedo a no llegar a fin de mes, la humillación de tener que pedir algo a alguien. Quizás era precisamente por eso que Alejandro se había convertido en el hombre que era: frío, calculador, incapaz de sentir empatía por quienes vivían situaciones diferentes a la suya. No era malo, no en el sentido tradicional del término. No maltrataba a nadie, no insultaba, no humillaba. Simplemente no veía. Las personas a su alrededor eran funciones, no seres humanos. Su chofer era alguien que conducía el coche. Su secretaria era alguien que organizaba las citas. Su empleada del hogar era alguien que limpiaba la casa. Nunca se había parado a preguntarse si tenían familias, problemas, sueños, miedos. No le interesaba. A los 40 años, Alejandro tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada de lo que el dinero no podía comprar. Se había casado a los 32 con Valentina, una mujer de su misma clase social que parecía perfecta sobre el papel. Guapa, elegante, culta, refinada. El matrimonio había durado solo 4 años, disuelto no por peleas o traiciones, sino por algo mucho peor: la indiferencia. Valentina le había dicho el día que se marchó que vivir con él era como vivir con un fantasma, que nunca la había hecho sentirse amada, que nunca la había hecho sentir nada. Alejandro había acogido aquellas palabras con la misma expresión con la que acogía los informes financieros. Había asentido, había firmado los papeles del divorcio y había continuado su vida como si nada hubiera ocurrido. Desde entonces vivía solo en su ático del barrio de Salamanca, rodeado de lujo y silencio, atendido por un séquito de empleados que entraban y salían de su vida sin dejar huella. Entre ellos estaba Rosa. Rosa Fernández había llegado 3 años antes, contratada a través de una agencia de servicio doméstico con las mejores referencias. Era una mujer de 45 años, originaria de un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla, con el pelo oscuro recogido siempre en una coleta, las manos estropeadas por el trabajo y los ojos que llevaban el peso de una vida que no había sido amable con ella. Alejandro no sabía nada de ella, nunca se había preocupado por preguntar, solo sabía que limpiaba bien, que era puntual, que no hacía preguntas y no creaba problemas. Era la empleada perfecta, lo que significaba que era prácticamente invisible. Rosa venía 3 veces por semana, los martes, jueves y sábados, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Limpiaba cada rincón de aquel ático inmenso, lavaba, planchaba, cocinaba cuando se le pedía y luego se marchaba sin hacer ruido. Alejandro raramente estaba en casa cuando ella trabajaba. Prefería estar en la oficina o de viaje de negocios. En las raras ocasiones,
en que sus horarios coincidían, apenas intercambiaban un saludo formal. Rosa bajaba la mirada y seguía trabajando. Alejandro pasaba de largo sin detenerse. Durante 3 años había funcionado así, en una rutina que parecía destinada a no cambiar nunca. Entonces llegó aquella tarde de octubre. Alejandro había vuelto a casa antes de lo previsto aquel día. Una reunión se había cancelado en el último momento y en lugar de quedarse en la oficina, había decidido regresar, algo que casi nunca hacía. Había abierto la puerta de entrada en silencio, como hacía siempre, con esa discreción que se había convertido en su segunda naturaleza. Fue entonces cuando la oyó. Rosa estaba llorando. No un llanto contenido, controlado, de esos que se pueden ocultar. Era un llanto desesperado, de esos que vienen de lo más profundo del alma, de esos que no se pueden contener cuando el dolor es demasiado grande. Venía de la cocina, y junto al llanto, Alejandro escuchaba la voz de Rosa que hablaba por teléfono. Debería haberse hecho notar, toser, hacer ruido, cualquier cosa para no parecer que estaba espiando, pero algo lo mantuvo inmóvil, algo que no sabía identificar, una curiosidad que nunca antes había sentido por la vida de otra persona. Se acercó silenciosamente a la puerta de la cocina y escuchó. Rosa estaba hablando en castellano, pero con ese acento andaluz que delataba sus orígenes. La voz estaba rota por los sollozos, las palabras a ratos incomprensibles por la emoción, pero algunas frases llegaron claras a los oídos de Alejandro, y esas frases se le clavaron en el pecho como cuchillos. Rosa estaba diciendo que necesitaba un piso antes de mañana. Estaba diciendo que si no, los servicios sociales le quitarían a la niña. Estaba diciendo que lo había intentado todo, que había preguntado a todos, que nadie podía ayudarla. Estaba diciendo que si perdía también a Lucía, si se la llevaban también a ella, ya no tendría ningún motivo para vivir. Alejandro se quedó petrificado. No entendía qué significaba necesitar un piso. ¿Por qué los servicios sociales querían quitarle a una niña? ¿Quién era Lucía? En 3 años nunca había sabido que Rosa tuviera una hija. En 3 años nunca le había preguntado nada de su vida. Rosa siguió hablando, y lentamente las piezas del puzzle empezaron a encajar. Estaba hablando con alguien que conocía su situación, quizás una amiga, quizás un familiar, y a través de aquella conversación desesperada, Alejandro descubrió una historia que lo conmocionó hasta los cimientos. Rosa tenía una hija llamada Lucía, de 8 años. El padre de la niña había muerto cuando Lucía tenía apenas 2 años, fallecido en un accidente laboral en una obra. Una de esas obras donde la seguridad era solo una palabra escrita en un cartel que nadie leía. Desde entonces, Rosa había criado a su hija sola, trabajando como empleada del hogar en diferentes casas para juntar suficiente dinero para sobrevivir. Pero 6 meses antes había ocurrido algo terrible. Lucía había enfermado, una enfermedad rara que requería tratamientos costosos y prolongados. Rosa había tenido que coger tiempo libre del trabajo para estar con su hija en el hospital. Había perdido algunos de sus empleos. Había empezado a no poder pagar el alquiler del pequeño piso donde vivían. Las deudas se habían acumulado, las facturas impagadas se habían multiplicado y al final había llegado el desahucio. Rosa y Lucía habían acabado en un centro de acogida temporal, uno de esos sitios donde las familias en dificultades podían quedarse por un periodo limitado. Pero el tiempo se estaba agotando y Rosa no había encontrado un piso que pudiera permitirse. Los servicios sociales le habían dado un ultimátum. Si para el día siguiente no demostraba tener un alojamiento estable y adecuado para una niña, Lucía sería entregada temporalmente a una familia que pudiera cuidar de ella. Ese piso que Rosa necesitaba no era cualquier cosa. Era el contrato de alquiler de un pequeño apartamento. El último requisito que faltaba para demostrar a los servicios sociales que tenía una casa donde llevar a su hija. Pero ningún propietario quería alquilar a una mujer sola, sin trabajo fijo y con un historial de desahucio a sus espaldas. Había llamado a decenas de personas, había respondido a decenas de anuncios, había suplicado, rogado, ofrecido pagar meses de adelanto que no tenía. Nada. Todas las puertas se le habían cerrado en la cara, y ahora estaba allí, en aquella cocina lujosa de un ático que valía millones, llorando por el terror de perder lo único que le importaba en la vida,
su hija. Alejandro se quedó parado detrás de aquella puerta durante varios minutos, escuchando a Rosa, que seguía llorando, que seguía buscando soluciones que no existían, que seguía luchando contra un muro de indiferencia que el mundo le había construido alrededor. Algo estaba ocurriendo dentro de él, algo que no sabía explicar. Era como si un hielo que había llevado dentro durante 40 años estuviera empezando a derretirse, gota a gota, revelando algo que creía no poseer, un corazón. Se encontró pensando en su madre, fallecida cuando él tenía 20 años, la única persona que lo había amado sin segundas intenciones. Se encontró pensando en lo decepcionada que estaría viéndolo convertido en el hombre que era, frío y distante como su padre, incapaz de conectar con otro ser humano. Se encontró pensando en todas las veces que había pasado junto a Rosa sin verla, en todas las veces que la había tratado como un mueble, en todas las veces que no se había parado a preguntarle cómo estaba. 3 años. Durante 3 años, aquella mujer había venido a su casa cargando el peso de una vida imposible y él nunca había notado nada. Nunca había visto las ojeras del cansancio, las manos agrietadas del demasiado trabajo, la mirada de quien lleva un dolor demasiado grande para compartir. Había estado tan concentrado en sí mismo, en sus negocios, en su éxito vacío, que no había visto a un ser humano que sufría a pocos metros de él. Alejandro tomó una decisión en aquel momento, una decisión que lo sorprendió más de lo que habría sorprendido a cualquier otro. No sabía aún qué haría exactamente, no tenía un plan, no había pensado en las consecuencias. Solo sabía que no podía quedarse ahí parado mientras aquella mujer perdía a su hija. No podía ser ese hombre, ya no. Hizo ruido abriendo y cerrando la puerta de entrada, como si acabara de llegar. Escuchó a Rosa que se apresuraba a recomponerse, que se secaba las lágrimas, que intentaba volver a ser la empleada invisible que siempre había sido. Cuando entró en la cocina, ella ya estaba de pie frente al fregadero, de espaldas a él fingiendo lavar algo. Alejandro la llamó. Rosa se volvió y, a pesar de sus esfuerzos, las señales del llanto eran evidentes. Los ojos rojos, las mejillas mojadas, los labios que temblaban. Por un instante sus miradas se cruzaron y por primera vez en 3 años, Alejandro vio de verdad a aquella mujer. No vio una función, no vio una empleada, no vio a alguien que limpiaba su casa. Vio a una madre desesperada, vio a una mujer que estaba luchando con todas sus fuerzas contra un sistema que quería aplastarla. Vio a un ser humano que merecía ser visto. Le dijo que se sentara. Rosa lo miró con confusión, sin entender qué estaba pasando. Él repitió, con una voz más amable de la que jamás había usado con ella, que se sentara, que necesitaban hablar. Rosa se sentó a la mesa de la cocina, con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Estaba segura de que la habían pillado llorando, segura de que el señor García la regañaría por traer sus problemas personales al trabajo, quizás incluso la despediría. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. ¿Y si la despedía, perdería el único empleo que le quedaba? El único hilo que la mantenía atada a una apariencia de normalidad. Pero lo que Alejandro le dijo, la dejó sin palabras. Le dijo que había escuchado su llamada telefónica. Le dijo que sabía lo de Lucía, lo de los servicios sociales, lo de la necesidad desesperada de encontrar un piso. Le dijo que no debería haber estado escuchando, que lo sentía por eso, pero que no conseguía arrepentirse de haberlo hecho porque ahora sabía, y saber significaba poder hacer algo. Rosa lo miraba sin entender, con los ojos todavía brillantes de lágrimas y una expresión de total incredulidad en la cara. En 3 años, el señor García nunca le había dirigido más de 10 palabras seguidas. En 3 años, nunca la había mirado a los ojos durante más de un segundo. Y ahora estaba sentado frente a ella, hablándole como si fuera una persona y no una sombra. Alejandro le dijo que tenía una propuesta. Le dijo que en su edificio había un pequeño apartamento en la planta baja, el que en tiempos había sido la vivienda del portero y que ahora llevaba años vacío. No era grande, eran solo 2 habitaciones más, un baño y una cocina americana, pero era habitable, estaba amueblado y tenía entrada independiente. Le dijo que podía mudarse allí con su hija sin pagar alquiler, a cambio del trabajo que ya hacía.
Rosa se quedó en silencio durante lo que pareció un tiempo infinito. No conseguía procesar lo que había oído. No conseguía creer que fuera verdad. Aquel hombre que la había ignorado durante 3 años le estaba ofreciendo una casa, una solución a todos sus problemas, una posibilidad de quedarse con su hija. Buscó las palabras para dar las gracias, pero Alejandro la detuvo. Le dijo que no quería agradecimientos, que no lo estaba haciendo por generosidad, sino por algo mucho más egoísta. Lo estaba haciendo por sí mismo, para convertirse en el tipo de persona que su madre habría querido que fuera, para dejar de ser un fantasma que atravesaba la vida sin tocar a nadie. Rosa empezó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una esperanza que creía haber perdido para siempre. Se levantó de la silla e hizo algo que nunca habría osado hacer en circunstancias normales. Abrazó a Alejandro, fuerte, con todo el agradecimiento que no conseguía expresar con palabras. Alejandro se quedó rígido por un instante, no acostumbrado al contacto físico, no acostumbrado al afecto, pero luego algo se dio dentro de él y se encontró devolviendo aquel abrazo, sosteniendo a aquella mujer que lloraba en su hombro, sintiendo por primera vez en años que estaba haciendo algo que importaba de verdad. Al día siguiente, Alejandro acompañó a Rosa a la reunión con los servicios sociales. Se presentó como el empleador de Rosa, mostró los documentos que atestiguaban que ella y su hija tendrían un alojamiento estable y seguro, garantizó personalmente que no tendrían problemas económicos. La trabajadora social lo miró con una mezcla de sorpresa y sospecha, no acostumbrada a ver hombres trajeados de 3.000 euros que se interesaban por la suerte de una empleada del hogar. Pero los papeles estaban en regla, la situación estaba resuelta y Lucía pudo quedarse con su madre. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas de la vida de Alejandro. Por primera vez en 40 años, su ático ya no estaba en silencio. Estaban los pasos de Rosa moviéndose por la casa, el ruido de cazuelas en la cocina, pero sobre todo estaba la voz de Lucía, aquella niña de 8 años que había llenado aquellos espacios vacíos con una vitalidad que Alejandro no creía posible. Lucía era una niña extraordinaria. A pesar de todo lo que había pasado, la enfermedad, la pobreza, el riesgo de ser separada de su madre, tenía una alegría contagiosa y una curiosidad insaciable. No tenía miedo de Alejandro, como Rosa había temido al principio. Al contrario, parecía fascinada por aquel hombre serio y silencioso que vivía en aquella casa enorme. Le hacía preguntas continuas, quería saberlo todo de él. Lo seguía por las habitaciones como un pequeño detective que intentaba resolver el misterio del hombre de hielo. Alejandro no sabía cómo comportarse con los niños. Nunca los había frecuentado, nunca los había querido, no pensaba ser capaz de interactuar con ellos, pero Lucía no le daba opción. Lo involucraba en sus juegos, le enseñaba sus dibujos, le contaba historias inventadas de princesas y dragones que lo dejaban perplejo pero extrañamente divertido. Y poco a poco, sin que él se diera cuenta, aquella niña empezó a derretir el hielo que tenía alrededor del corazón. La primera vez que Lucía lo llamó Tito Ale, Alejandro sintió algo que no sentía desde hacía décadas, las lágrimas subiendo a los ojos. No lloró, estaba demasiado poco acostumbrado a las emociones para eso, pero sintió un nudo en la garganta y un calor en el pecho que lo asustaron y lo maravillaron al mismo tiempo. También la relación con Rosa cambió profundamente. Ya no era la empleada invisible, se había convertido en algo diferente, algo que Alejandro aún no sabía definir. Hablaban, ahora. Rosa le contaba de su vida, de su pueblo de origen, del marido que había perdido, de las dificultades que había afrontado. Alejandro escuchaba, por primera vez en su vida escuchaba de verdad a alguien, descubriendo un mundo que siempre había existido junto al suyo, pero que él nunca había visto. Rosa era una mujer extraordinaria. Alejandro lo entendió en aquellos meses, no solo por su fuerza, por su determinación, por la manera en que había luchado por su hija contra todo y contra todos. Era extraordinaria por su amabilidad, por su capacidad de ver lo bonito en las pequeñas cosas, por el modo en que conseguía sonreír a pesar de todo lo que había pasado. Era todo lo que él no era, y precisamente por eso lo fascinaba. Un día,
Mientras miraba a Rosa y Lucía jugando en la terraza del ático, Alejandro se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo. Era feliz. Por primera vez en su vida adulta era genuinamente feliz. No de la felicidad vacía que el éxito y el dinero siempre le habían dado, sino de algo más profundo, más real, más significativo. Era la felicidad de tener a alguien por quien volver a casa, alguien que se iluminaba cuando él entraba en la habitación, alguien que le hacía sentir que su existencia tenía un sentido más allá de los números y los negocios. Había pasado un año desde aquella tarde de octubre en que Alejandro había escuchado a Rosa llorar en la cocina. Un año que había transformado completamente su vida de maneras que nunca habría podido prever. El ático del barrio de Salamanca ya no era una casa vacía habitada por un fantasma. Se había convertido en un hogar, un lugar donde se oían risas y charlas, donde el olor de la cocina de Rosa llenaba las estancias, donde los dibujos de Lucía estaban colgados por todas partes como obras de arte más preciosas que cualquier cuadro firmado. Alejandro había cambiado su forma de trabajar. Ya no pasaba 18 horas al día en la oficina, ya no viajaba por negocios cada semana, ya no ponía el trabajo en primer lugar siempre y en todo caso. Había delegado mucho en sus colaboradores, se había reservado tiempo para las cosas que realmente importaban. Y las cosas que realmente importaban, ahora lo sabía, no eran los balances ni los contratos. Lucía se había curado de su enfermedad. Los mejores médicos, los mejores tratamientos, todo pagado por Alejandro, que nunca había pensado que su dinero pudiera servir para algo tan importante. La niña había vuelto a ser una niña, llena de energía y de sueños, y había empezado a llamar a Alejandro ya no Tito Ale, sino algo diferente, algo que él nunca le había pedido, pero que ella había empezado a decir espontáneamente: papá. La primera vez que Lucía lo había llamado papá, Alejandro había tenido que disculparse e ir a otra habitación porque no quería que lo vieran llorar. Pero eran lágrimas de alegría, las primeras lágrimas que derramaba desde que había muerto su madre, las primeras lágrimas que le recordaban que todavía era capaz de sentir emociones. Rosa se había convertido en mucho más que una empleada, mucho más que una amiga. Se había convertido en la mujer que Alejandro amaba, aunque le había costado meses admitírselo a sí mismo, y aún más, encontrar el valor para decírselo. Rosa al principio estaba asustada, aterrorizada ante la idea de que su relación pudiera parecer interesada, de que alguien pudiera pensar que estaba con él por su dinero. Pero Alejandro le había hecho entender que no le importaba lo que pensaran los demás, que por primera vez en su vida solo le importaba lo que sentía, y lo que sentía era un amor que no creía posible. Se habían casado en primavera, en una ceremonia íntima en la terraza del ático, con Lucía llevando los anillos y sin parar de saltar de alegría. No había cientos de invitados, no había el lujo desmedido que se habría esperado de un hombre como Alejandro. Solo estaban las personas que importaban, la familia de Rosa venida desde Sevilla, algunos amigos de verdad que Alejandro había descubierto que tenía, y sobre todo ellos tres, la familia improbable que el destino había creado a partir de una llamada desesperada y de un hombre que finalmente había decidido abrir los ojos. Meses después, sentados en el sofá del salón, mientras Lucía dormía en su habitación, Rosa preguntó a Alejandro si alguna vez había pensado en qué habría pasado si aquel día no hubiera vuelto a casa antes, si no hubiera escuchado la llamada, si no hubiera decidido ayudarla. Alejandro lo pensó largo rato antes de responder. Dijo que probablemente seguiría siendo el hombre que era antes, un fantasma que atravesaba la vida sin vivirla, un hombre con todo el dinero del mundo y nada que mereciera la pena comprar. Dijo que Rosa y Lucía lo habían salvado más de lo que él las había salvado a ellas, que le habían dado un motivo para existir, que le habían enseñado lo que significaba amar y ser amado. Rosa le cogió la mano y apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así en silencio, mirando el fuego en la chimenea, escuchando los ruidos de la noche, sintiendo la presencia del otro de una manera que nunca habían sentido con nadie más. Alejandro pensó en su madre, en lo orgullosa que estaría viéndolo así, en cuánto le habría gustado Rosa, en cuánto habría adorado a Lucía. Pensó que quizás había sido ella quien había orquestado todo desde arriba, quien lo había hecho volver a casa antes aquel día,
quien le había hecho escuchar aquella llamada, quien le había puesto en el camino a las personas que cambiarían su vida. No era un hombre religioso, no creía en los milagros ni en el destino, pero aquella noche, con Rosa a su lado y Lucía durmiendo segura en su habitación, Alejandro García creía en algo. Creía en el amor, en el poder de las segundas oportunidades, en la capacidad de los seres humanos de cambiar y de encontrar la felicidad incluso cuando todo parecía perdido. Y sabía que esa era la única riqueza que realmente importaba. Esta historia nos recuerda que las personas más cercanas a nosotros son a menudo las que menos vemos, demasiado absortos en nuestras vidas para notar sus luchas silenciosas. Nos recuerda que a veces las oportunidades de cambiar, de marcar la diferencia, de convertirnos en mejores personas, llegan en los momentos más inesperados, y depende de nosotros reconocerlas y aprovecharlas. Y nos recuerda sobre todo que no importa cuánto dinero tengamos, cuántas casas poseamos, cuánto éxito hayamos alcanzado, lo único que da sentido a la vida son las conexiones que creamos con los demás, el amor que damos y que recibimos, la familia que elegimos construir. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar, si te ha recordado mirar con ojos nuevos a las personas que tienes alrededor, entonces deja que lo sepan también quienes vengan después de ti. Un pequeño gesto, un momento de tu tiempo, puede hacer que esta historia llegue a alguien que la necesita. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.